versículos 44 al 50. La predicación de hoy tiene por título, mis hermanos, mensaje urgente para el mundo. Dígalo conmigo. Mensaje urgente. ¿Cuál es el mensaje urgente para el mundo, mis hermanos? Lo vamos a escudriñar a continuación. No sin antes solicitarles mucha atención, porque vamos a escuchar palabras de Jesús mismo, dando un mensaje urgente para el mundo, no solo en el contexto de Juan 12, sino para nosotros, nuestro contexto al momento actual. Amén. Dice el Evangelio de Juan capítulo 12, versos 44 al 50, lo siguiente: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Verso 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, ojo a esto, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén y amén. ¡Wow! Permítame introducir esta porción del Evangelio con una historia de la vida real. Una historia tremenda. Para el año 1525, piense en el año 1525. Estamos viviendo un tiempo donde hay un yugo de tiranía política y religiosa, especialmente en la Europa. En ese tiempo, el yugo político y religioso de la época prohibía la lectura de la Biblia. Era prohibida la lectura pública de la Biblia. No solamente era prohibida la lectura pública de la Biblia, sino que se relegaba esta acción exclusivamente al obispado, a la curía romana. En ese contexto, las personas del común no tenían acceso a las escrituras. La Biblia era un libro muy difícil de conseguir, muy costoso, y además las pocas personas que tenían la posibilidad de acceder a él no lo entendían. No entendían la lengua en la cual estaba escrita la escritura. En ese momento, historia de la vida real, con la misma valentía con la cual David enfrentó a Goliat, porque piensa en el contexto, era penalizada y prohibida la lectura pública de las escrituras. Tal cual como David contra Goliat, un hombre llamado William Tyndale se atrevió a retar a la autoridad religiosa de su época con las siguientes palabras. Yo las tengo acá, acompáñenme en la pantalla. William Tyndale, 1525, dijo lo siguiente: desafío al Papa y a todas sus leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes que prohibían la lectura pública del Evangelio, de la Biblia. Además, dice William Tyndale, desafío a Papa y a todas sus leyes, que si Dios me permite seguir vivo, en poco tiempo lograré que el muchacho que guía al arado sepa más de las sagradas escrituras que vos, que el Papa.
Por eso hablamos que con la misma valentía que David contra Goliat, William Tyndale reta y desafía al Papa. ¿Por qué Tyndale habla del muchacho que guía el arado? Un reto de alta dificultad. Piensa en el contexto 1525. Es un reto de alta dificultad, no solo por el analfabetismo culturalmente impuesto por la élite político-religiosa de la época. Estamos hablando que el 92% de la época del siglo XVI las personas no dominaban las letras. Por otro lado, es bastante laboriosa y dificultosa este desafío. ¿Por qué? Tener que alfabetizar a las personas para que puedan leer la Biblia sin filtro alguno. Pero también otro reto, hipotéticamente que la gente supiera leer, había que traducir la Biblia. Había que traducirla, la gente no entendía las escrituras, no dominaban la Vulgata latina, no dominaban el griego ni el latín. En ese orden de ideas, mis hermanos, el reto de William Tyndale era traducir a las lenguas vernáculas, en especial el inglés. Tenía que traducir la escritura y la ley papal prohibía tal misión. Es decir, a William Tyndale le esperaba la muerte por semejante desafío. Traducir las escrituras. Ahora, no solo el analfabetismo, no solo traducir la escritura para que la gente la pudiera leer, sino llevar la Biblia a los hogares. La Biblia traducida. Tener que ir a la imprenta era también un reto por el contexto político religioso, por las leyes que prohibían el acceso del pueblo a la escritura. Mis hermanos amados, William Tyndale, contra todo obstáculo, tradujo la Biblia al idioma inglés, acto por el cual fue perseguido, señalado de hereje y contradictor del supuesto representante de Dios en la tierra. Finalmente, fue ejecutado bajo estrangulamiento. Logró traducir la Biblia al idioma inglés, pero fue ejecutado. Su cuerpo, dice la historia, fue quemado en la plaza pública el 6 de octubre de 1536 en Vilvoorde, Bélgica, junto con la Biblia traducida al inglés. ¿Para qué? Para que nadie, escuche bien, nadie se atreviera a leer la Biblia traducida al inglés y mucho menos se atrevieran a intentar traducirla nuevamente. William Tyndale, mientras estaba siendo ejecutado, como usted lo ve en la pantalla, en ese mismo momento, por la gracia de Dios y la providencia divina, se estaban imprimiendo Biblias traducidas al inglés por toda Europa. Montones de Biblias traducidas por William, aprovechando la imprenta, estaban siendo repartidas al pueblo. No solamente la Biblia del reformador William Tyndale, traducida al inglés, sino que también se estaban imprimiendo Biblias traducidas al alemán, en manos de Martín Lutero. Y también se estaban traduciendo Biblias al español, al castellano, en cabeza de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Mientras William Tyndale estaba siendo ejecutado, su sueño se estaba cumpliendo. Las escrituras estaban corriendo como agua por toda Europa. ¿Por qué esta historia, mis hermanos? Que además nos deja una gran enseñanza. Cada vez que usted tenga una Biblia en sus manos, entienda que detrás de ello hay un sacrificio de sangre. Cada vez que usted tenga una Biblia en sus manos, valórelo, mis hermanos, valórenlo. Pero sobre todo, me importa mucho que herencia de la Reforma Protestante, mis amados hermanos, es la Biblia que tenemos en las manos. Esa herencia de la Reforma es nuestra Biblia, la que tú tienes hoy en tu mano.
Una lucha de sangre derramada por amor a la verdad y el conocimiento de la palabra de Dios, la cual anuncia la luz del mundo. Eso nos dejó la herencia de la Reforma y somos iglesia reformada, iglesia local reformada. Es maravilloso. La palabra de Dios, la cual anuncia al mundo a Jesucristo, el único camino al Padre. Ahora usted dirá, ¿por qué Mauricio empieza con esta historia? Ya lo va a entender en el desarrollo del texto. Demos paso al desarrollo. Y quiero que me acompañe en su Biblia al verso 44 y 45. Vamos a exponer en este momento, verso a verso, lo que quiere decir el pasaje. Dice el verso 44 y 45 que Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, ojo, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Hagamos un stop un momento. Mire cómo empieza el versículo 44. ¿Jesús qué hizo? Bueno, no lo dejemos pasar. Por eso es expositivo la predicación, detalle a detalle. Jesús no habló, mis hermanos. Jesús clamó. Diga conmigo, clamó. A mí me encanta la etimología. Yo me casé con una profesora de lenguaje. Me encantan las palabras. La etimología de la palabra clamó, yo lo busqué en el diccionario, no sé si se lo coloqué acá. No. Dice la RAE que clamó significa grito proferido con vehemencia a una multitud, en especial para quejarse de algo, pedir algo o aclamar a alguien. Eso dice el diccionario. Tremendo. Clamar es un grito proferido con vehemencia. Las escrituras nos dicen en el verso 44 que Jesús, tremendo, ¿quién es Jesús? Dios hecho hombre. Dios clamó, no habló. Clamó con vehemencia. ¿Y qué clamó con vehemencia? Ahí usted lo ve a continuación, ¿no? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis de esos dos versículos? Conocer a Cristo significa conocer al Padre. Eso es lo que quiere, eso es lo que clamó Jesús. Mis amados hermanos, no lo dijo, lo clamó. Y recuerde el contexto en el que estamos, Juan capítulo 2, en donde estamos, en la fiesta del Pesaj, una de las 3 fiestas judías más importantes. ¿Cuál es la fiesta del Pesaj? La fiesta de la Pascua judía, el paso de la esclavitud a la libertad. Todo esto ya hemos hecho un estudio. Vamos a cumplir 3 años estudiando Juan y apenas vamos en el capítulo 12, gloria a Dios. Iglesia bíblica. La fiesta del Pesaj, Jesús está en el templo de Jerusalén, no hablando, mis hermanos. Recuerde que el censo histórico, los teólogos cuentan que aproximadamente 2 millones de personas están reunidas en la fiesta del Pesaj en la ciudad de Jerusalén. Un día antes, las multitudes estaban viendo entrar en un pollino de asna a Jesús y le estaban gritando y diciendo: bienvenido, mi Mesías. Pero recuerde que esa gente veía a Cristo como Mesías político, como Mesías terrenal, no como Mesías salvador de condenación. Por eso Jesús llora, ¿no? Eso ya lo vimos. Jesús llora porque la gente lo recibe con, ¿cómo se llama? Palma de sí, con ramos, y Jesús llora. Dice el Evangelio que Jesús llora. ¿Por qué llora Jesús? Porque Él es Dios y escudriña el corazón de todos. Y Él sabe que 2 millones de personas le están dando la bienvenida a la fiesta de la Pascua y lo quieren hacer rey, pero lo quieren hacer político. Este es el que hace milagros, este es el que levantó a Lázaro, este es el que me va a cambiar mi economía. Y Jesús llora por eso. Dice: ay, Jerusalén, no entiendes quién soy yo. Yo no vengo a ti a cambiarte la economía, vengo a traerte una noticia, ya vamos para allá. Por eso Jesús clama, mis hermanos, en medio del templo. Esto es tremendo. El Señor clama y dice, verso 44, el que cree en mí, no está creyendo en mí solamente, está creyendo en el que me envió.
en el único Dios verdadero, el Padre. La tesis, permítame ser insistente, la tesis de estos dos versículos es que conocer a Cristo significa conocer al Padre. Amar a Cristo es amar al Padre. Entienda lo que es el amor, no el sentimiento de las 2 millones de personas que con éxtasis baten ramos. Eso no es amor, eso es fe muerta. El amor es una decisión. Eso es el amor, una decisión consciente. Aquí el Señor les está diciendo, básicamente, conocerme a mí es conocer al Padre. Y dice el verso 46, léalo conmigo. Yo, dijo Jesús, yo, ¿quién? Él, Jesús, la luz. Escuche esto, mi amado hermano. He venido al mundo, ¿para qué? ¿Para traer dinero? No, espere. Yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en... Mis hermanos, esta es la base del Evangelio. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender esto. La base del Evangelio, ¿cuál es? La condición del hombre natural. ¿Cuál es la condición del mundo? Tinieblas. Jesucristo no vino a traer economía, mis hermanos. Jesús está clamando a una multitud diciéndole, ¿usted piensa que yo soy el político que se va a sentar en el templo? El que llega en caballo blanco y arma un ejército y arma la revuelta judía contra el imperio romano. ¡No! Yo vengo a otra misión y por eso lo clama, mis hermanos. Y quiero que piensen la introducción en William Tyndale. ¿Por qué clama? ¿Y qué es lo que clama? Verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa es la base del Evangelio. El mundo, el hombre está en tinieblas, en oscuridad, mis hermanos. El hombre está en oscuridad. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que ignora esto. Lo ignora. Él ignora que está en tinieblas. Todos los hombres, absolutamente todos, nacemos en tinieblas. Verso 47. Al que oye mis palabras, y ojo porque aquí viene el centro de la predicación de hoy. ¿Se acuerdan cómo se llama la prédica de hoy? Ahí están los puritanos. Un mensaje urgente para el mundo. ¿Cuál es el mensaje urgente para el mundo? He venido a traer política, he venido a tomar control de la política, he venido a traer prosperidad, riqueza y abundancia. No, el mensaje real de Cristo está en el verso 46. Yo soy la luz del mundo. ¿Y por qué el mundo necesita luz, mis hermanos? Porque está en tinieblas. Y el verso 47 dice, al que oye mi palabra, mis palabras, escuche, y no las guarda. ¿Cuáles palabras, mis hermanos? Vea, yo le voy a parafrasear la escena. Permítame hacerlo. Él les está diciendo, yo vengo a decirle a usted que usted está muerto y condenado. Eso es lo que les está diciendo. Usted está en tinieblas. Usted es enemigo del Padre. Aunque usted, por el falso profeta, ¿quién era el falso profeta? Caifás y el Sanedrín. Ustedes vienen aquí a celebrar y a hacer... Ustedes vienen a hacer negocios a esta fiesta, porque eso es lo que hacían los fariseos, mis hermanos. Usaban el templo y lo volvieron cueva de ladrones. Caifás volvió la transacción de los sacrificios de los animales, lo volvió un negocio. 2 millones de corderos ahí para vender ese día. Ya estaban preparados para la mercancía. Y no solo se beneficiaba el Caifás, sino se beneficiaba el mismo imperio romano porque se tributaba. Se cobraban los impuestos. Roma feliz. Eso de esos judíos en el templo, que ahí es donde se recibe el dinero. Al estilo del siglo XVI, con las indulgencias. Y el Señor viene y se les parrandea la fiesta. Le dice, venga, ustedes están en tinieblas, mis hermanos. Usted cree que usted es religioso y usted cree que usted es amigo de Dios, pero usted necesita la luz del mundo. Y yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la noticia? La noticia es que tú eres enemigo de Dios. Tú creías y tú crees que eres amigo de Dios y crees que estando allá donde estás con los fariseos estás bien y estás mal, te dice el Señor.
No solamente estás mal, estás condenado, estás en tinieblas. Pero hay una buena noticia, que empieza con una dura, ¿no? La buena noticia es que hay salvación, hay luz, hay oportunidad. Pero luego viene lo siguiente, verso 47. Al que oye mis palabras, esa palabra, lo que Mauricio hoy está intentando transmitir del Evangelio, al que oye esto y no lo guarda, es decir, no lo acepta, ¿no? Que va, ¿cuál tiniebla? Si es que yo soy amigo de Dios, si es que yo soy Caifás, si es que yo soy del Sanedrín, si es que yo soy. El que no lo entiende, el que no acepta que es enemigo de Dios desde que nace, por el pecado, les dice verso 47, el que oye mis palabras y no la recibe, no la guarda, yo no le juzgo, diga conmigo, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? ¿A qué ha venido el Señor Jesús? A salvarlo, no a juzgarlo, por lo menos esta primera venida. Él no ha venido a juzgar, sino a salvar. Perdón, ¿a quién hay que salvar? ¿A alguien que está qué? Si hay un incendio, viene alguien a salvarte del incendio, ¿sí o no? Pasa que el mundo desconoce que está en un incendio. Entonces Jesús viene a contarle que hay un problema. Yo vengo a salvarte de algo. Ellos se creían salvos, como se cree hoy el mundo. La gente cree que es salva, la gente cree que es amiga de Dios, igual que pasaba aquí. Tal vez por el falso profeta, tal vez por el propio pecado, por el antropocentrismo y el ego que hay en mí. Es que Dios me tiene que bendecir. No, Dios no te tiene que bendecir, tú te tienes que arrepentir. El mundo, ahora entienda esto, mi amado hermano. Dice acá que Él viene no a juzgar, sino a salvar. Y esto es importante. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué viene a salvar? Pues porque el mundo está condenado. Por eso viene a salvar, porque hay un dictamen que me dice, usted está condenado. Estás perdido, estás alejado de la verdad y de la vida. Y esto es lo que cree el mundo engañosamente. No que está perdido, el mundo cree que es amigo de Dios. No quiero insistir en esto, pero mucha atención a lo que sigue, verso 47 y 48. Nuevamente, volvamos a leer con el 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Escuche esto, el que me rechaza, y ojo porque Jesús está gritando esto, clamándolo, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Estos dos versículos tienen un común denominador, diría un matemático. La única manera de conocer al Padre es conociendo el mensaje del Hijo. Es decir, lo que el Hijo está diciendo es lo mismo que piensa el Padre. ¿Cierto? Estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que el mundo está condenado, que el mundo está en tinieblas, que no eres amigo mundo, eres mi enemigo del Padre. Ay. Ahora bien, el que oye la palabra, mire que lo clave acá, si usted es de los que señala ahí, escriba versículo 48, el que me rechaza y no recibe, ¿qué? Piense en la palabra, piense en William Tyndale. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Traducir qué? La palabra, mire lo importante de la palabra, verso 28, el que me rechaza y no recibe mi palabra, mis palabras, tiene quien le juzgue. Es decir, la escritura, el mensaje, la palabra. El que la rechaza será juzgado no por Cristo, mis hermanos, sino por ¿quién? Por su palabra, por su palabra. ¿Ok? Bueno, un ejemplo de esto, permítame usar este ejemplo. Aquí hay un hombre, piensen en esta escena que además es muy común. Hay un hombre que se separó de la esposa, tenían hijos y el tipo no quiere responder por la comida de sus hijos. Eso no pasa, ¿no? Raro eso que pasa. Y el tipo se hizo el de las gafas. ¿Y sabe qué hizo la persona? Bueno, no es la ex esposa, sigue siendo la esposa. Así el mundo diga que la ex esposa es la esposa y se casó. Bueno, en fin, lo demandó. La mujer lo demandó.
Y el tipo, ¿qué? Le llegó al trabajo, bueno, llegó al juzgado y se sienta frente al juez, ¿cierto? Y el juez le dice, escuche, le advierte a través de la palabra, el juez le dice, incluso lo hace le firma, usted tiene que asumir su responsabilidad o si no va preso, ¿cierto? El tipo sí, escucha la palabra, mira a la esposa y la toma en poco, y mira al juez y lo toma en poco. Y se para y se larga y hace como si no hubiera ido al juzgado. Sigue su vida común y corriente. Meses después, le caen a la oficina donde trabaja y se lo llevan preso. Y lo meten a la cárcel. ¿Cierto? Ese día del preso todo bravo, llega al calabozo, ve al juez y le dice, usted es juez malo. Usted es malo porque usted me metió preso. Y el juez le responde, yo a usted no lo condené, usted mismo se condenó. ¿Por qué? Porque yo le di mi palabra de advertencia, pero usted la tomó en poco. Algo así es lo que está diciendo Jesús aquí. El juez no lo está condenando, usted mismo se está condenando. Jesús es una tipología de este ejemplo, el juez, enviado por el Padre a traer una advertencia al mundo. ¿Y qué es lo que está diciendo el verso 48? Léalo otra vez. El que rechaza esa advertencia, por eso Jesús lo clama, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? ¿Jesús? No, la palabra misma que he hablado lo juzgará el día postrero. Viene un día postrero, mis hermanos. Viene un día postrero. ¿Ok? Esto es tremendo. De igual manera, Cristo se presenta aquí como el juez, anunciando, trayendo una advertencia por su palabra. Abran los ojos, véanse al espejo, mundo. Entienda que usted tiene un problema. Usted cree que no tiene problemas, pero mundo, usted tiene un problema. Está en tinieblas, está muerto, es enemigo de Dios. Y además está condenado, a menos de que se arrepienta y crea en Cristo y siga mi palabra. ¿Sabe cuál es el problema, mi amado hermano? ¿Qué hace el mundo ante esta advertencia? Pensemos en Juan 12. ¿Qué hace el mundo ante esta advertencia? Lo mismo que hicieron ante Noé. ¿Se acuerda de Noé? No creyeron la palabra. Noé, al igual que es una tipología de Cristo, clama y grita al mundo, arrepiéntanse o viene el día postrero. ¿Y qué hizo la gente? Se reían de Noé. No creyeron a Noé, porque estaban tan ocupados en sus hermosas vidas, en sus deleites y en sus cómodos mundos, que no creyeron. ¿No creyeron a qué? A la palabra de Noé. Noé recibió la palabra de ¿quién? De Dios, el Padre, ¿no? Ahora, ¿sabe cuál es el punto acá, mi amado hermano? Ellos no creyeron. ¿Por qué? ¿Qué les está diciendo Noé? Arrepiéntanse porque ustedes son enemigos de Dios. Pero ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque ellos no se veían como enemigos de Dios. Ellos tenían su propia construcción y su propio concepto de cómo los veía Dios. Ellos no aceptaron como Dios los veía. Ellos quisieron construir un propio concepto de cómo Dios me ve. Mire cómo Dios los ve. Mire cómo Dios los ve. Este es el contexto en cómo Dios los ve. Dios le dijo a Noé, vea, ¿sabe qué? Vino Dios y dijo a Noé, vea, la maldad de los hombres es tanta en la tierra, en todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. ¿De quiénes? De los hombres. ¿Es de qué? ¿Continuamente el bien? No, esta es la naturaleza del mundo, continuamente el mal. Esta es la naturaleza del hombre. Así los ve el hombre, así los ve Dios. Dios ve al mundo así. Por eso le dice a Noé, vaya y dígales que yo los veo así, que se arrepientan. Por eso viene Cristo al mundo a transmitir este mismo mensaje de continuo el mal. Pero ¿sabe por qué no creen, mis hermanos?
¿Sabe por qué no le creyeron a Noé y por qué no le creen a Jesús? ¿Y por qué no nos creen hoy muchos? No a nosotros, a la palabra. Porque creen ellos en su propio en su propio concepto, creen que Dios los ve de otra manera. No, a mi Dios no me puede ver malo, yo soy bueno. Yo soy bueno. Eso creían los fariseos, que eran buenos, que eran los escogidos. Dios se debe a mí. No, eso creían ellos. Pero Dios les dice, no, ustedes se deben a mí. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Por eso no creen en el mensaje, en la palabra. Y por eso se condenan. Ellos son responsables de su condenación. No hay injusticia en Dios. Él envía un mensajero, mis hermanos, como en los tiempos de Noé envía a su hijo. Pero con todo ello, no creyeron. Ahora, escúcheme con atención, por favor. Cuando el mundo toma en poco la palabra, el mensaje, este es el mensaje del Evangelio. Hay un gran problema, pero hay una gran oportunidad. ¿Cierto? Cuando el mundo toma en poco este mensaje, esta palabra, cuando el mundo oye pero no guarda la palabra de Dios en su Hijo por estar enamorados de su falsa fe. ¿No era lo que estaba sucediendo en Juan 12? Están enamorados de esa fiesta, les encantaba la fiesta del Pesaj a los judíos, y la fiesta del Shavuot, y la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés judío, ¿no? Estaban enamorados de eso, les encantaba su dieta, les encantaba peregrinar, les encantaba ese sistema construido por el hombre y no querían renunciar a su religiosidad. Y miren lo que dice el verso 49 al 50. Dice que Cristo, porque yo, ¿quién es yo? Jesús, no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de... O sea que, wow, verso 50, y sé que su mandamiento es que vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha. Cristo es obediente, mis hermanos. Él simplemente viene a transmitir un mensaje. Ya vimos cuál es el mensaje. ¿Listo? Él viene como profeta, sacerdote y rey a traer un mensaje. Ojo, no es el mensaje de la prosperidad económica, no es el mensaje Dios quiere bendecir tu vida, ese no es predicar el evangelio. Hay gente que dice que predica. Yo tengo amigos que es que vengo de dónde vienes, de predicar. ¿Y qué le diste a la gente? Dios te ama. Eso no es predicar, mi hermano. Eso no es predicar. Es que Dios ama al mundo. Mis hermanos, eso no es predicar. Una verdad dicha a medias es una mentira. A la gente le encanta decir Juan 3:16, pero no siguen adelante. Juan 3:17, 18, 19, que dice Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo ama más su pecado. Vengo de predicar, ¿qué le dije? Tú vienes a decirle mentiras a las personas, engañarlas. Ahora, ¿cuál es la aplicación personal? Ya expusimos el Evangelio, ¿cierto? Ya lo vimos. Usted se preguntará, bueno, y esto yo a mí como iglesia, ¿cuál es la aplicación personal para mí como iglesia? Téngase de la silla, mi mamá. Tremendo. Piense en lo siguiente. En este contexto de Juan 12, ¿quién es el mensajero? Cristo, ¿cierto? Cristo. Cristo es el mensajero. Está trayendo un mensaje, está predicando un mensaje que recibió del Padre, ¿cierto? Téngase de la silla porque usted va a salir de aquí para no volver nunca. O mejor dicho, escúcheme con atención de parte del Señor y lo digo con temor y temblor. En Juan 12 el mensajero era Cristo. Pero hoy, ¿quién es el mensajero? Usted. Si usted es verdaderamente iglesia de Cristo, discípulo,
Hoy usted es el mensajero, mi hermano. Usted y yo somos los mensajeros. En este contexto de Juan 12, Cristo es el mensajero del Padre. Hoy, ¿quién es el mensajero? Ahora empecemos por el comienzo. El mensaje es el mismo, mi hermano, no lo vamos a cambiar. ¿Cuál es el mensaje? Están en tiniebla. Mundo, bájate de la nube. Tú no eres amigo de Dios, eres enemigo de Dios por tu pecado. Y tus obras, tu adulterio, tu idolatría, tu amor al dinero demuestra quién eres. Uy, no, Mauricio, eso son palabras mayores. Yo no voy a decir eso. Entonces no eres hijo de Dios y no eres discípulo de Cristo. Porque el verdadero discípulo de Cristo es igual de obediente a Cristo. Cristo no está inventando un nuevo mensaje. Cristo está hablando el mensaje del Padre. Y además no lo está hablando, lo está clamando, mis hermanos. El verdadero cristiano, el discípulo verdadero, por eso seremos perseguidos. Porque clamamos el mismo mensaje. La pregunta es, ¿quién es el mensajero hoy? Y la respuesta es, su iglesia. Tú y yo. Dios nos ha traído aquí hoy. ¿Qué día es hoy? 14 de marzo del 2021 nos ha traído no casualmente, nos ha traído con el propósito de entender algo. ¿Qué es lo que debo entender? Que tú y yo hoy somos los mensajeros. Ahora comprende la razón por la cual William Tyndale entregó su vida en la hoguera. Ellos lo entendieron. Los reformadores entendieron lo que hoy estamos aprendiendo aquí. Comprender esto, usted entiende, mi amado hermano, comprende la responsabilidad de la iglesia hoy. Es ser mensajeros de un mensaje que no puede ser cambiado. Y esta es la razón por la cual William Tyndale, Martín Lutero, asumen semejante labor a precio de muerte. Esta porción del Evangelio de Juan nos deja ver que la oportunidad de pasar de muerte a vida del mundo está ¿en qué? En que la palabra de Dios sea predicada. ¿Cierto? Es que esto es tremendo y los reformadores lo entendieron muy bien, por ende dieron su vida. Note la inmensa responsabilidad de los cristianos verdaderos, porque el falso creyente, el que está muerto, le está enseñando a la gente mentiras, politiquería, psicología, mis hermanos. Cambiaron la palabra por la psicología. Congregaciones enteras utilizando el púlpito, santo púlpito de Dios, donde se debe predicar la palabra para hablar de otros temas, para poner a Sigmund Freud encima. Discúlpeme, yo me emociono, pero también me lleno de celo. ¡Qué grosería! Para poner ateos, humanistas, pensamientos, razonamientos de la modernidad y de la ilustración antes que las escrituras. Y usted piensa en William Tyndale, doy mi vida y reto al que tenga que retar. Piensa en Martín Lutero. Piense, vamos a la patrística. Piensa en los padres de la iglesia. Dieron su vida por Cristo, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para ser el portavoz de un mensaje que no puede ser cambiado por psicología, por politiquería. Mundo, estás en tinieblas, estás condenado. Note la inmensa responsabilidad que tenemos, iglesia. El mundo será juzgado por la palabra, pero si no hay quien la predique. Martín Lutero, William Tyndale, el apóstol Pablo, Pedro no se quedaron en sus zonas de confort. Esta es la aplicación personal. ¿Cuál era la zona de confort de William Tyndale? Podría haberse quedado, él era cura, sacerdote católico. Ganaba bien. Dinero ahí, eran feudalistas, tributaba, todo el mundo tenía que tributar en el sistema feudalista, tenían que tributar al Papa, a la curía, al magisterio católico romano. Ellos eran los benefactores, la élite. ¿Cuál es la razón por la cual personas de la élite dicen no me interesa, renuncio, como Pablo, lo tengo todo por basura?
a cambio de predicar un mensaje. Salir de mi zona de confort, estoy disfrutando de una comodidad, renuncio a ella. ¿Por qué? Porque entendieron lo que hoy estamos escuchando, que Jesús no habló, gritó, clamó. Estos reformadores, estos padres de la iglesia no se quedaron en sus zonas de confort, disfrutando de sus cómodas vidas, jugando, trabajando, viajando en sus negocios, con mi hermoso hogar, luchando por mis sueños personales, porque verdaderamente entendieron su papel y su llamado como iglesia, el cual es ser sal del mundo. ¿Qué significa eso? Mateo 5:13, la sal del mundo. ¿Qué es la sal? Se usaba para preservar, ¿cierto? No había refrigerador. La sal preserva. Y si la sal no sirve, debe ser echada afuera y pisoteada. Y William Tyndale dijo, no quiero que me pisoteen, voy a preservar, así me cueste mi vida. Amado hermano, el Padre le dio al Hijo un mensaje y el Hijo obedientemente lo anunció. Ahora el Hijo nos lo delega a nosotros para que lo anunciemos al mundo. Eso se llama la gran comisión. Tú y yo nos quedamos de la situación actual. ¿Pero qué estás haciendo ante eso? ¿Clamando como Cristo? ¿Te has metido a una secta, a una congregación, a hablarle a personas que están atrapadas en falsa profecía, basura, mentiras? ¿A clamar las escrituras? No, Mauricio, me da pena. No, Mauricio, no tengo tiempo. No es Mauricio, es al Señor. Jesús dijo acá en el Evangelio, mis hermanos, que la palabra los salva o los condena. La palabra, no él. La palabra los salva o los condena. Metas en la cabeza de William Tyndale. Él entendió esto. El reformador. La palabra los salva o los condena. Piense por un momento en el 1500, siglo XVI. Señor, si la palabra los salva y los condena y ni siquiera la saben leer, tengo que traducirla. ¿Sí o no? Metas en la cabeza de William. ¿Qué puedo hacer? Diría William Tyndale en su contexto. Bueno, Dios me dio la oportunidad de ir a estudiar licenciatura en artes, no a Mauricio. William Tyndale era licenciado en artes. Hizo maestría en lenguas, hablaba 7 idiomas. Es tremendo, ¿no? Piensen en William Tyndale. 7 idiomas, licenciado, bueno, universitario. Pensaría William Tyndale, esto lo permitió Dios con un propósito. No mi ego, mi soberbia de ser un gran profesional para ganar mucho dinero y vivir en el mejor sector, en el mejor barrio y humillar a los demás, porque es que yo sí, tengo maestría, soy licenciado. Y estudié para comprarme una casa costosísima. No, mis hermanos. William Tyndale entendió y dijo, si Dios me permitió aprender 7 idiomas, es para predicar su palabra. Y se puso en la tarea. ¿Por qué al inglés? Hablaba español, inglés, griego. Ese tipo era un pilo, porque amaba a su nación. Él era inglés. Y tenía dolor de patria ver a los ingleses en esa condición de opresión. No solo política, socioeconómica. Ese no es el problema grande del hombre. El problema más grande del hombre no es su condición terrenal, es su condición eterna delante de Dios. William Tyndale entendió lo que Jesús en Juan 12 nos está enseñando hoy. La palabra o los condena o los salva. Y él dijo, Señor, pero es que ni siquiera pueden leer la Biblia. Primero, porque el falso profeta los quiere asesinar por leerla. Y segundo, ni siquiera la saben leer. Toca alfabetizar a esta gente. Y aparte de alfabetizar, toca ayudarlos. Y si yo estudié, Dios, me permitiste estudiar, no es para mi ego, es para tu gloria. Y le costó la vida, mis hermanos. El creyente maduro comprende qué es lo que es, porque Dios le permitió para el reino, no para su ego.
Permíteme decirte algo amorosamente, mi amado hermano. Dios no te dio o Dios no te dará esa casa que sueñas, esa carrera, ese carro, esa vida, para que tú te deleites en este mundo, en las cosas que Dios te dé o que tú obtengas. Dios te ha abierto puertas y te ha permitido ser quien eres para que extiendas el reino de Dios, para que prediques su palabra. Y aquí quiero ir a algo que es muy importante, mi amado hermano. Pensaría yo que es de lo más importante del sermón en este momento. No se desconecte, por favor, de la escritura, porque está pasando algo grave. Hoy, 2021, 14 de marzo, y está siendo grabado una oportunidad. Escuche esto. Está pasando algo gravísimo en este momento. Ya no en Juan, ya estamos en nuestra aplicación personal, ya no en el contexto de Palestina, siglo I, Juan capítulo 12. Ahora estamos en el contexto de Bogotá, Colombia, Latinoamérica. Hoy aquí, el mundo presente, algo grave está pasando. Escuche qué es. Aplicación personal. No solamente abundan los falsos profetas hoy y simpatizantes de Jesús detrás del falso profeta, sino que vemos algo que también es un fenómeno grave, que está sucediendo en los genuinos creyentes, en la verdadera iglesia. ¿Qué es ese fenómeno? Es un fenómeno peligroso, y es el peligroso fenómeno de la moralidad. ¿De qué está hablando Mauricio? Escúcheme con atención. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Juan 12? ¿Qué condena al mundo o lo salva? La palabra, ¿sí o no? Hay un fenómeno grave, el cual es la moralidad. Y es grave porque está dentro de la iglesia verdadera de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo verdaderos cristianos, verdaderos creyentes desenfocados, desgastándose por predicar un mensaje de moralidad y no del evangelio. Es decir, estamos viendo una iglesia contemporánea preocupada, luchando por priorizar la moral del mundo y no el evangelio. Creyentes que piensan que el mayor problema del mundo es moral. Entiéndase por moral, ¿qué es la moral? Una serie de principios, costumbres y disciplinas que impone la sociedad. Es decir, el creyente de hoy en día, y es un fenómeno complejo, está preocupado por la moral del mundo. Creyentes trabajando por una moral, entregados a la causa de hacer obras sociales, esfuerzos deportivos, porque es que si hacemos un grupo deportivo y usted ve a cristianos entregándolo todo, no como William Tyndall, para que la palabra sea conocida, sino usted los ve haciendo actividades deportivas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los jóvenes del barrio dejen las drogas y más bien sean deportistas. Mi hermano, ¿y qué con eso? Yo le pregunto a usted una cosa. ¿Qué pasa si en el barrio la iglesia se pone a armar partidos de fútbol y sí, listo? Los drogadictos del barrio dejaron de ser drogadictos y ahora son buenos ciudadanos. Con todo eso se van a ir al infierno, mis hermanos. Van a ser ex-drogadictos en el infierno. Y lo que está pasando es que la iglesia se está entregando, cierto sector de la iglesia, a un mensaje moralista más que al mensaje de la palabra. Amigo, hermano en Cristo, a esa persona no se va a ir al infierno por drogadicta, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque nació pecador, porque es enemigo de Dios por su pecado. Nosotros no entramos al infierno por ser o no ser drogadictos, por ser policía o ser prostituta. Así sea policía o sea prostituta, se va a ir para el infierno, porque no entramos al cielo por obras. Y la iglesia de hoy en día, cierto sector de la iglesia, está más preocupado por ayudar a mejorar la moral del mundo. Y entonces metamos la Biblia a los colegios, y entonces hagamos política, y entonces hagamos moral. Y estamos predicando otro evangelio. Evangelio empresarial, evangelio social, hagamos obra social.
no es la moral, mis hermanos. El problema del mundo no es su moral, es su condenación eterna, y el moralismo nunca fue el mensaje de los profetas. Usted no escucha a Isaías hablando de moral, sino de un Salvador, ¿sí o no? Usted no ve a William Tyndale estresado por cambiar el comportamiento de la época del siglo XVI, que además era bien violento, ¿no? William Tyndale no está metido en la causa de vamos a derrocar el imperio y ¿qué? El feudalismo, y vamos a entrar en un... Nada. La preocupación de William Tyndale no era moral, era la escritura, es herencia de la Reforma, sola escritura, porque la sola escritura me lleva a la sola gracia, que es Cristo el Salvador. Pero la iglesia contemporánea cambió esto por psicología y cambió a Cristo por obras morales. La moralidad condena al igual que la inmoralidad, mis hermanos. Una de las razones por las cuales la gente no creyó en Noé es precisamente la moralidad, porque se creen buenos. Es la misma razón por la cual mucha gente no viene a la iglesia bíblica hoy. No, pues que yo soy moralmente bueno, yo tengo mi esposa y le soy fiel, yo no robo en el trabajo. Eso es una moral, ¿no? Si yo guardo mi moral. Eso hacían los fariseos, entre comillas, ¿no? Públicamente. Y se condenan. La moral condena igual que la inmoralidad, mis hermanos. Yo quiero terminar. Vamos a terminar. Vaya conmigo a subir su Biblia a 2 Corintios 5. Con esto vamos a terminar. 2 Corintios 5, 17 al 20. El que tiene oídos para oír, que oiga. 2 Corintios 5, 17 al 20. Esto es poderoso, mi hermano. A mí esto me apasiona porque es que es palabra de Dios pura. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 17 al 20. Amén. Lea esto con mucha atención, mi amado hermano. Leámonos juntos, iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, escuche, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió. Vea la palabra clave. Consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de reconciliación. Y mire esto que ya es la copa, la gota que rebosa la copa. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ahora, ojo con lo siguiente. Este mensaje es moral. Usted está viendo acá que él nos está diciendo, ay, cambien su política, mejoren la cosa. Está hablando de algo trascendental al mundo. Son enemigos de Dios, ¿sí o no? ¿Quién se necesita reconciliar con quién? Alguien que está enemistado con otra persona, ¿cierto? ¿El problema del mundo es moral? No, es de enemistad con Dios. Por ende, Dios está reconciliando al hombre por Cristo, por su palabra y su muerte. William Tyndale la tenía clara. Él sabía que el mundo está enemistado y él sabía que el mundo se puede reconciliar con Dios. Claro que el mundo no acepta que están problemados con Dios. Creen que son buenos. No hay bueno ni uno, ni siquiera uno. William Tyndale entendió que el problema del mundo no es moral, es su condenación, su enemistad con Dios, y por eso la palabra es importante aquí, no la psicología, mi hermano. ¿A usted qué le sirve que la gente de la iglesia conozca la masacre lo digo con todo respeto, son cosas que suceden, situaciones de contexto duro y difícil de nuestro mundo, del presente siglo?
y que las madres de la comunidad superen sus emociones y con todo eso se van a ir para el infierno, mi hermano, si no les predicamos a Cristo. La palabra aquí es lo importante, no que la gente emocionalmente esté mejor y haya hecho un término de la psicología, no es bíblico, resiliencia, tan lindo que suena, ¿no? Ahí está, y está de moda, soy resiliente. Tú eres, sí, eres resiliente y condenado. Sí, dejemos eso a un lado y prediquemos el evangelio. Escúcheme con atención, mi hermano, ya voy a terminar. Cuando los discípulos, usted y yo, aplicación personal del pasaje, nos concentramos, mis amados hermanos, ojo, en mejorar no la moral del mundo, sino en desgastar nuestras vidas por el evangelio de reconciliación. Ahí estamos predicando el evangelio. Que el drogadicto deje el vicio, pues sí, está bonito, chévere. Mejoró su moral, pero se fue al infierno sano de drogas. Que el ladrón, el corrupto, el asesino, el clasista, el racista, el que rompe los árboles, se vuelva ambientalista. Qué bonito, sí, sí, pero va a ser un ambientalista condenado en el infierno. Mi amado hermano, esa no fue la lucha, ni de los padres de la iglesia, ni de los reformadores, ni debe ser la nuestra por prioridad. Ahora no pase al otro lado, entonces ya no voy a hacer. No, el punto aquí es que nuestra prioridad, y Cristo lo clamó, y aquí lo vemos en el pasaje, hay un clamor, hay una lucha, la de Pablo, la de Juan, la de Lutero, la de William Tyndale, no por mejorar la moralidad, sino porque la palabra corra, porque la palabra salva o condena. Esa debe ser nuestra causa. Yo le iba a poner a este sermón, eres mi causa, yo seré tu luchador. Pero me sonó muy revolucionario. Eres mi causa, sí, pero sí, amén. Cristo, tú eres la palabra, eres mi causa, la sola escritura. Y el fenómeno preocupante es que la iglesia contemporánea se le olvidó eso. Títeres, payasos, conciertos, cultos de jóvenes para ahí brinque y entreteniendo gente. Y la gente no sabe Biblia. Y por eso es que los hermanos y los pastores, que estoy mal, pastores, ¿qué hice? Pues porque el pastor no les enseña la Biblia. La Biblia es la que transforma. Hay pastores dedicados a que vamos a aplicarte el curso de psicología. Ay, hermano, el tipo no necesita cambiar su moral, el tipo necesita cambiar su vida. El evangelio es el que trae regeneración al pecado. ¿Quién es un embajador? ¿Por qué Mauricio habla de embajador? Verso 20. Segunda de Corintios 5:20. Lean, por favor, lean, ahí está. ¿Sí? Así que usted, ¿qué son ustedes? Diga, yo soy un embajador. No, pero dígalo en serio. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, un creyente, un discípulo, créase. Miren, usted no es un psicólogo. Usted no es un, no sé, yo soy profesor yo estoy vestido en una necesidad. A mí me conocen como el profesor cuando entro a mi casa. Profesor, ¿cómo está? La gente que dice, sabe que yo soy profesor. Pero yo sé que yo soy un embajador de Cristo. ¿Y quién es un embajador? Escúcheme con atención. Eso es un término político. Es que Pablo, severo. Pablo no, el Espíritu Santo. Amén. Pablo es un hombre falible. Un embajador, políticamente hablando, es una persona representante de alguien. Él no va a hablar un mensaje propio. Él va a que, como embajador, como representante de una nación, pues, por ejemplo. Entonces el embajador no llega a otra nación a decir lo que a él se le da la gana. No, él viene como representante de toda una nación a transmitir un mensaje que no es de él. ¿Cierto? Eso es un embajador. Y en el verso 20 nos está diciendo que ustedes y yo somos ¿qué? ¿Embajadores de quién? En el nombre de Cristo. Es decir, que la palabra que Jesús en Juan 12 no dijo, clamó. ¿Cuál es ese mensaje? Estás muerto, mundo.
tú eres un embajador de ese mensaje. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás enseñando otra vaina? Esa es la pregunta hoy para la iglesia. ¿Usted qué hace enseñando, desgastando su vida y entregada a la causa del mundo cuando el Señor lo ha llamado a usted y a mí a ser embajador de Cristo? Tú no vas en representación de tu propio evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos lo han pervertido. Señor, háblanos, ayúdanos, Señor. ¿Qué haces predicando moral? Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí lo notó? Verso 19, ahí está. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y al final, ¿qué dice? Nosotros, Él nos encargó. Léalo, por favor, verso 19b. ¿Nos encargó qué? ¿Y a quién? A nosotros nos encargó el ministerio de la ¿Qué es ministerio? La palabra ministerio, ministro, significa servicio. A usted y yo, a usted y a mí, el Señor nos encarga el servicio de reconciliar al mundo. ¿Y cómo reconcilio al mundo? Pues diciéndole la pésima noticia. Tú eres enemigo de Dios. Estás en problemas con Dios por tu pecado. Uy, no, Mauricio, eso no hay que decirle a la gente. Mejor digámosles que Dios los ama. ¿Te caíste de la...? No comprendiste no entiendes quién eres. Nos dio el ministerio de la reconciliación y somos embajadores. ¿Y sabe qué es lo que me pone la piel de gallina? Lo mismo que de Juan 12. Dice acá en el verso 20 que Dios ruega al mundo por medio de nosotros. Dios ruega. Ruega al mundo. El día que venga Cristo por segunda vez ya no hay ruego, hay juicio. Ya no es tarde. Dios ruega al mundo por usted y por mí. Por eso William Tyndale, mírelo acá. Yo no sé, yo lloro cuando a mí esto me pone sensible. Yo digo, Señor, ¿qué estoy yo haciendo en esto? No estoy yo para andar en sectas ni partidos por ello. Yo he escuchado una vez una señora, discúlpeme, Señor, pero yo soy pecador. ¿Y usted a qué iglesia va? A una iglesia X. ¿Y qué está haciendo los buses? No, es que lo estamos llenando para una campaña política. Dios mío, ¿qué es lo que hace esta gente? Este es el precio que hay que pagar porque la palabra corra. El verdadero cristiano entiende que si es necesario entregar mi vida, mi casa, mi causa, todo porque la palabra corra. Para que se logre esto, vea, que el muchacho que guía al arado llegue a la verdad de Cristo. ¿Por dónde se llega a la verdad de Cristo? ¿Por la sola? Por eso es la primera sola. Sí, que no pone a Cristo de primero, pone la escritura, porque la escritura produce la fe, y por la fe en Cristo, por gracia recibida, no es donde ustedes, llegamos a ser salvos, mis hermanos, para darle a solo Dios la gloria. Todo es coherente, ¿no? La palabra de Dios es la prioridad para el creyente, y es de lo que está hablando Jesús en Juan 12. Mi palabra los condenará, no yo, mi palabra, o los salvará. Mis amados hermanos, concluyo este sermón de la siguiente manera. Por esa razón fue que William Tyndale y los otros, me incluyo ahí, nosotros hoy somos embajadores. Anunciamos no un mensaje moral y social, anunciamos la palabra no adulterada, no otro evangelio sino el verdadero, que si hay que traducirla, Mauricio, pues se traduce. Que no le gusta al representante religioso, pues que haga lo que quiera. Yo sigo a Cristo. Que me toca incomodarme. Pastor Mauricio llama al hermano, es que estoy enfermo. Puedes ir a predicarle a esta familia. No, pastor, es que tengo mi negocio. No, pastor. Mis hermanos, primero Cristo. ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, es que no puedo cerrar mi negocio. Piense en William Tyndale, qué negocio ni qué nada. Mi negocio es el reino. Dios me provee.
Dios esta mañana nos está haciendo una invitación a los que somos discípulos, que la palabra corra. Volver a la prioridad no es moral, mi hermano, no es moral. No se estrese por la moral del mundo, ese no es el problema. No estrese por la economía del mundo. Predique el evangelio de gracia. Y si alguno de ustedes hoy ha venido acá, mi amado hermano, y usted cree que es amigo de Dios, no es creyente, no es cristiano, yo lo digo con amor. Yo una vez estuve ahí sentado y yo creía que Dios se debía a mí. Yo creía que era un hijo de Dios y practicaba el pecado y amaba el pecado. Yo era el que le decía a la gente, no, yo seré de esta religión porque así nací y así me muero. Y lo que era un enemigo de Dios. Si tú estás hoy acá, mi amado hermano, yo te lo digo con amor, con cariño de parte de Dios y su palabra. Si tú creías, como los fariseos, que por ser tú, Dios se debe a ti, examina tu corazón y arrepiéntete. Yo invito hoy al arrepentimiento de parte del Señor. El joven rico no quiso seguir a Jesús porque amaba al mundo y amaba su riqueza. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por seguir a Cristo? ¿A dónde te vas a ir, mi amado hermano, cuando mueras? Es aterrador que nadie sabe ni el día ni la hora en la cual se va a morir. Estamos mi hermano, a un parpadeo de morir. Puede ser aquí, bajando la escalera, puede ser mañana, puede ser en una hora. Usted no sabe cuándo se va a morir. La pregunta es, ¿para dónde va usted, mi amado hermano? Arrepiéntete. Si tú eres de los que piensa que la prioridad del mundo es la economía, el dinero, mi trabajo, mis hijos, mi familia, mi yo, yo te invito al arrepentimiento y a venir a Jesucristo. Ven a Cristo en arrepentimiento, no en remordimiento. El arrepentimiento es dolor por mi pecado, es entender que soy enemigo de Dios. ¿Cómo así que yo soy enemigo de Dios, Señor? Perdóname. ¿Por qué somos enemigos? Por el pecado. Soy pecador, no soy bueno. Me arrepiento y sigo a Cristo. Yo te invito a que sigas a Cristo. Y seguir a Cristo es estar aquí, mi amado hermano, en esta iglesia. Si eres como los fariseos y quieres seguir en tu lugar, en el lugar de los fariseos, Jesús no te condena, pero sí su palabra. Quien tenga oídos para oír, que oiga, mis hermanos. Quiero invitarles a que oremos y damos gracias a los hermanos que nos acompañaron en la transmisión, a los de Estados Unidos, en Barranquilla, muchas gracias, les amamos, el Señor les bendice. Vamos a tener un tiempo de oración.